mesa que se llama Autores que hablan sobre sus procesos creativos. En este caso le tenemos a Juan Eduardo de Urraza, de Paraguay. Su seudónimo es Geu Azarru. Es ingeniero en informática, locutor, escritor, profesor universitario, con cursos de especialización en Japón, Argentina y Perú, además de una maestría en ingeniería software en la Universidad de La Plata. En el ámbito literario se destaca por la narrativa de ciencia ficción, ficción científica y fantástica, tanto en relatos breves como novelas. Recibió numerosos premios y menciones en relato y poesía inédita a lo largo de los años. Ha formado parte de una veintena de antologías a nivel nacional e internacional: Paraguay, Argentina, Cuba, Uruguay, Colombia. Es presidente de IGDA Paraguay, vicepresidente de la Asociación Alumni AOTS de Paraguay, director de la revista del PEN Club del Paraguay y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Sociedad de Escritores del mismo país, Paraguay. Lo que pasa es que sos nacido acá y se me confundió la data biográfica. Bienvenido, Juan. Hola. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de compartir hoy con ustedes acá en este hermoso lugar que ya he visitado antes y que me encanta regresar y siempre tener este tipo de intercambio y experiencia con ustedes. Así que para esta vuelta me pidieron si podía venir a hablar un poco de la experiencia de lo que es escribir ciencia ficción y fantasía en Paraguay, pero bueno, siendo argentino también, en Latinoamérica en general, ¿verdad? Un género que tiene una vertiente más fuerte en Norteamérica sobre todo, y que en nuestro país y en nuestros países tiene gente que se dedica a ello, pero que es como que está más descuidado o menos, llama menos la atención que tal vez otros géneros más tradicionales de nuestros países. Entonces, la verdad que hoy voy a hablar de un montón de cosas. Voy a hablar un poquito de esa experiencia de escribir literatura de ciencia ficción y fantasía. Voy a hablar de publicar en general, no solamente estos géneros. Voy a hablar de la experiencia del trato con los lectores, con los editores, y bueno, todo el proceso creativo y todo el proceso de producción literaria también y distribución, que son las cosas que nos preocupan a todos los escritores y a los que estamos en el ámbito literario y cultural, porque tenemos obras y queremos darlas a conocer, ¿verdad? Y no es tan fácil como nos gustaría. Entonces, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Juan de Urraza. Ya también dieron una breve biografía. Básicamente escribo hace ya unos cuantos años, tengo 9 libros publicados. IGDA es la International Game Developers Association. ¿Qué significa eso? Presido una institución que se dedica a nuclear a la gente que hace videojuegos, entonces tiene el ámbito de los videojuegos, que es otro tipo de narrativa, en muchos casos una narrativa donde justamente la ciencia ficción llega más fácilmente a los jóvenes, por ejemplo, a través de los videojuegos. Y estoy, bueno, en el PEN Club, en la Asociación Escritora del Paraguay y en varias otras instituciones haciendo diferentes cosas. Bueno, entonces, disculpen, estoy dándome la vuelta porque mi computadora tuvo un problemita. Entonces el primer punto es ¿por qué escribir? ¿Verdad? ¿Por qué alguien escribe? Y evidentemente la respuesta creo que es bastante obvia, porque tiene algo que contar. O sea, el que escribe tiene algo que quiere compartir y encuentra en la literatura, en la escritura, la mejor forma de compartirlo, ¿verdad? Creo que hay artistas que saben cómo compartir un sentimiento, una emoción, un pensamiento de muchas maneras, desde una pintura, una obra de teatro, cine, lo que sea. Nosotros lo que sabemos es encerrarnos, pensar, repensar, darle vueltas, pulir y por escrito transmitir eso. Actualmente tenemos una fuerte competencia en ese sentido, que son las redes sociales, porque ahora todos piensan y todos escriben en las redes sociales, ¿verdad? Lamentablemente escriben sobre qué comieron, sobre, qué sé yo, si salió el sol, no sé, ¿verdad? Nosotros también escribimos sobre tal vez comida, si salió el sol o no,
pero tratamos por lo menos de pensar bien lo que vamos a escribir y darle un significado más trascendente tal vez, ¿verdad? Pero en el fondo es el mismo sentimiento. Queremos escribir porque queremos compartir algo, y lo que compartimos queremos que otra gente se sensibilice, comparta, discuta, aprenda, o sea, causar un efecto en el lector. Y es la manera en la que podemos hacerlo. Yo siempre dije, yo ahora tengo 41 años, hace un año que hago videojuegos, o sea, hasta los 40 años, yo siempre hubiera querido transmitir tal vez mi mensaje a través de los videojuegos, pero yo solo no podía hacer un videojuego, entonces escribir era una forma de encerrado solo, sin ayuda de hacerlo. Ahora trato de escribir para videojuegos, que en el fondo es lo mismo, son guiones también. ¿Y por qué entonces ciencia ficción y fantasía, que es el rubro que a mí me apasiona? Bueno, cada uno escribe sobre lo que sabe y sobre lo que le gusta, y eso es importante. Si hay escritores presentes lo saben, ¿verdad? Se nota cuando el que escribe sabe acerca de lo que escribe, y se nota cuando el que escribe está piloteando sobre algo, no tiene mucha idea, ¿verdad? Entonces, yo escribo sobre ciencia ficción porque soy ingeniero en informática y porque me gusta pensar en cómo la tecnología cambió el mundo desde que tengo pocos años de edad y tuve mi primera computadora, que era una Commodore 64, hasta ahora con internet, las redes sociales, los celulares, y hasta lo que va a pasar dentro de 40 años. Porque si ustedes piensan, hace 15 años atrás no se imaginaban que existiera la red social o el Facebook, y cómo iba a ser la interrelación entre las personas gracias a esta herramienta tan simple que ahora todos tienen. Entonces, si pensamos en eso, probablemente acá 20, 30 años haya otra tecnología disruptiva que cambie la forma de relacionarse. A mí me gusta mucho pensar en cómo afecta la tecnología a las relaciones humanas. Eso para mí es lo más esencial, eso es lo que me gusta analizar, cómo nos afecta y cómo cambian la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vemos el futuro, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos conectamos. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces yo escribo sobre lo que sé, yo entiendo la tecnología y tengo la capacidad de pensar o analizar cómo evolucionó y hacia dónde puede evolucionar, y eso es lo que yo hago. También escribo obviamente fantasía, donde ya no hay un componente tan tecnológico, sino que, qué sé yo, tengo un libro que es sobre dragones, y bueno, ahí hubo más bien un trabajo de investigación sobre todos los dragones históricos a lo largo de lo que es la historia escrita, ¿verdad? Y sobre las diferentes zonas geográficas, y sobre cómo eran, y cómo se fueron mezclados con la humanidad, y bueno, esa fue una investigación. Pero uno escribe sobre lo que le gusta y sobre lo que sabe, y esa es la mejor forma de escribir. Entonces uno, describiendo lo que conoce, evidentemente va a poder transmitir eso de una mejor manera. Y por eso yo hago esto. Cada uno de ustedes probablemente tenga diferentes motivaciones y conocimientos, y lo ideal es que hablen sobre lo que saben. Y no hay tema aburrido, ¿verdad? O sea, si uno me dice, yo soy psicólogo, soy contador, soy abogado, y van a haber millones de historias súper interesantes dentro de lo que ustedes saben. Y al saber lo van a poder transmitir de una manera que alguien que no sabe jamás lo va a poder transmitir. Entonces, para mí por lo menos es la mejor forma de hacerlo. Bueno, sobre mi obra entonces, rápidamente, tengo 9 libros publicados, tengo 4 novelas, 4 libros de relatos, un poemario. Empecé con La Sociedad de las Mentes. De hecho, yo jamás pensé ser escritor, ya les cuento, ¿verdad? Cuando yo escribí La Sociedad de las Mentes estaba en la universidad, y había empezado recién la Universidad de Ingeniería Informática, y yo pensaba, ¿qué va a pasar el día de que podemos estar dentro de la realidad virtual y vivamos en la realidad virtual? ¿Cómo hacer un mundo totalmente virtual? Y empecé a escribir al respecto. Obviamente, podía ser un ensayo, una tesis aburridísima que nadie iba a leer, ¿verdad? Muy científica, pero súper aburrida. Entonces dije, no, yo quiero que la gente piense sobre este tema. Voy a crear una historia dentro de este mundo virtual que yo concibo técnicamente, para que como una novela la gente vaya entendiendo los conceptos que quiero compartir. Entonces, cuando escribí La Sociedad de las Mentes, ese era el objetivo, compartir una especie de tesis sobre el efecto y el impacto psicológico de vivir en la realidad virtual. Si ustedes vieron la película Matrix, es como Matrix, pero sin estar engañado y sin tiros y caminar por las paredes, ¿verdad? Sino realmente cómo sería un mundo virtual. Y listo, publiqué el libro, feliz, moño, terminó, ya está. Ahora ya me dedico a la informática, que es lo que me gusta.
muchos amigos, docentes, profesores míos, inclusive de la universidad, leyeron el libro y se quedaron encantados. Gente que yo admiro mucho, gente que estudió fuera del país, gente importante para mí. Y me dijo, Juan, me encantó tu libro. Un profesor, por ejemplo, me dijo, Juan, y súper ocupado de trabajar en el gobierno en esa época, tenía un cargo importante. Un día me confesó, Juan, demasiado quería ver cómo terminaba tu libro. Y un día le dije a mi mujer que me dolía el estómago y me encerré en el baño 4 horas. Y era el único momento libre que tuve para leer. Y eso también un poco me impulsó a decir, bueno, algo estoy haciendo bien. Y otro amigo me decía, Juan, está buenísimo tu novela, pero demasiado larga, acá no nadie lee. Imagínense antes, la era pre-mensaje de texto, Facebook, WhatsApp y todo, que ahora cada vez se quiere leer menos, ¿verdad? Demasiado largo, y es muy técnico. ¿Por qué no escribís cuentos, Juan? Cuentos la gente va a leer mejor. Y entonces hice un experimento, bueno, voy a escribir cuentos tipo para dar el gusto a mis amigos y ver qué pasa. Publiqué el libro de cuentos, que el segundo está ahí, que no se lee, pues muy chiquito, pero Verdades Futuras y Mentiras Antiguas. Publico este libro y listo, ahora sí, cerré, moño, fin de la historia, me voy a dedicar a los videojuegos, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se lanza este libro. Primero, obtiene, en Paraguay hay pocos premios a libros publicados, la mayoría son cosas inéditas, ¿verdad? Y de los pocos importantes, el más importante, que es el premio nacional, es político principalmente, o sea, no se premia la mejor obra normalmente, y quedan 2 premios, el Roque Gaona y el premio municipal. El Roque Gaona es privado y el premio municipal es municipal de la ciudad de Asunción. Primero obtiene una mención en el premio Roque Gaona, sorprendido, pues yo ni lo postulé, mi editor lo presentó, qué lindo. Me fui y me codeé con otros editores que para mí eran buenísimos, que también obtuvieron menciones. Chao, qué bien. Y ojo, tenía errores garrafales el libro, la segunda edición que hay acá ya estamos corregidos, pero bueno. Después, a los 2 meses me llaman, ganaste el segundo puesto del premio municipal de literatura. Chao. Tampoco yo me había postulado nada, buenísimo, ¿verdad? Entonces quiere decir que algo nuevamente estoy haciendo bien. Y como ustedes saben, la literatura en el fondo es un ejercicio, ¿verdad? Sobre todo la novela requiere un día a día, un poquitito, avanzar. Y una gente ejercitada es como salir a trotar, ya no podés más dejar de trotar, si te gusta trotar es la misma cosa, ya querés seguir escribiendo. Y bueno, fui mezclando cuentos y novelas dentro de lo que es mi obra y continué. Y nunca paré, a pesar de lo ocupado que siempre estoy, de a poco voy sacando nuevos libros. Y rápidamente, bueno, está Ironia, que es una novela también de fantasía, que comparte personajes con la sociedad de las mentes. Después tenemos, bueno, lancé el poemario. Después, Diferentes Caminos a la Verdad, que también son cuentos. Mis cuentos, el primer libro de cuentos es un poco más amplio en cuanto que... Y también yo estaba aprendiendo un poco a escribir sobre este tipo de literatura, entonces hay, qué sé yo, extraterrestres, computadoras que se vuelven locas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sondas espaciales, extraterrestres que quieren comerse a la humanidad, como convertirlo en una hamburguesa, no sé, cosas así, ¿verdad? Pero a los chicos jóvenes sobre todo les divirtió mucho, les gustó, porque también rehice mitos, empecé a tocar mitos, por ejemplo, el curupí. Y habla de un curupí, pero un curupí así futurista que vive en un departamento, en un loft, ¿verdad? Y se va a la universidad y estudia letras para conquistar chicas así intelectuales. O sea, un curupí diferente, ¿verdad? Después también empecé a rescatar personajes urbanos que mitificamos. Por ejemplo, hay un personaje que es el Chaucero. ¿Y quién es el Chaucero? El Chaucero es un personaje que una vez otro amigo me dice, che, mira, ahí está el Chaucero. Y no le vi, ¿verdad? Pasé y no le estaba en la calle, no le vi. ¿Y quién es el Chaucero? No, el Chaucero es un ser mitológico, me dice, que se pone detrás de los ómnibus descompuestos y hace chau. ¿Qué es eso? Le digo yo. ¿Qué es lo que es eso? Y yo me reí de mi amigo y un día después pero 6, 8 meses después, vi al Chaucero. Era así como el curupita, el bombero, qué sé yo, y estaba el Chaucero. Y pasé, porque hay auto, no puedes parar, ¿verdad? Y existe el Chaucero. Y se convirtió en una especie de mito urbano el Chaucero. Porque no era un empleado de las empresas de ómnibus, no era un transeúnte, era alguien que de una manera sistemática siempre estaba detrás de los ómnibus descompuestos, pero no tenía ni un motivo real para hacer eso. Entonces escribió un cuento sobre el Chaucero y las motivaciones de por qué hacía eso. Y así empezamos a rescatar también algunos mitos urbanos. La gente, cuando leyó, porque lo publiqué en internet, antes de publicar el libro, en un foro de aquella época, que no había Facebook ni nada, y yo publiqué el cuento y mucha gente, qué bueno tu cuento, y qué sé yo. Y de repente, un mes después, comenta alguien, Juan,
pero el Chaucero existe, yo lo vi, ¿verdad? Y sale otro, no, qué bola que eso, no, sí, no. Y todo un debate sobre la existencia del Chaucero, así fue toda una revolución en internet en esa época. Bueno, pero continuando para no perder mucho tiempo, empecé a escribir una serie de cosas, rescatar mitos urbanos, mitos antiguos, cosas nuevas, rescatar un poco lo que es la ciudad en la que vivo, contar sobre los futuros, sobre la educación en el futuro, sobre cómo el celular afecta a las personas, qué sé yo, crear muchos tipos de cosas, algunos cuentos muy borgianos, ¿verdad? Que más bien es divagarse sobre una situación particular, ¿verdad? No un hilo argumental tan importante, sino una reflexión sobre algo particular, y empecé a hacer eso. Después continué y me empecé a interesar más en los multiversos, o sea, los múltiples universos que se intersectan en un lugar y cómo puede haber diferentes historias pero muy similares unas a otras. Y ahí salió Alicia y los universos alternativos, que es una Alicia como la que cruza a través del espejo, pero que en realidad descubre que hay millones de múltiples universos y por situaciones en la vida ella queda como una especie de diosa guardiana de todos los universos en simultáneo y tiene que cuidar a todas las historias que se dan en todos los universos a la vez. Y entonces muchos personajes se mezclan dentro de ese libro, son cuentos también. Y tuvo mucho éxito ese libro porque fue bastante original en la concepción. Es un libro que cada persona lo interpreta de una manera diferente porque los personajes en muchas veces no están nominados. Entonces uno se tiene que imaginar quién es el personaje y si será o no el mismo personaje que ya estuvo en otro cuento, y cambia la historia según eso. Después saqué El síndrome de Zavala, que es una novela de crítica social principalmente, con un poco de humor ácido y análisis de cómo vivimos en la actualidad y por qué estamos como estamos, que también tuvo bastante éxito, fue bastante analizada en algunos talleres. Después saqué, bueno, Señores de Fuego, que es la novela que lidió los dragones, con mucho éxito entre el público joven sobre todo, porque trata de los dragones desde el 5000 a.C., de antes de la época histórica, vamos a decir, hasta la actualidad, y cómo desde ser los señores y dueños de todo terminan desapareciendo, y prácticamente nosotros creemos que son mitos, ¿verdad? Y ellos en realidad tal vez sigan escondidos en algunos lugares recónditos, tratando de olvidarse de cómo los humanos los mataron y quedaron unos pocos sobrevivientes. Trata un poco de eso y es muy interesante porque entonces se ve a la humanidad desde el punto de vista de los dragones. Ellos son todopoderosos, mágicos, súper destructivos, ven la humanidad como nada, y sin embargo la humanidad toma el mundo y ellos no pueden, y te habla mucho de la soberbia, ese tipo de cosas. Es un libro interesante. Y por último, Otros Universos, que es un libro hermano de Alicia, donde continúo explorando el tema de los multiversos, viajes en el tiempo, bueno, ese tipo de cosas que son bastante entretenidas y a los que les gusta por lo menos el género les divierte bastante. ¿Y de dónde surge la inspiración? Recién en la charla anterior ustedes estaban hablando de eso. ¿Cómo es que uno escribe? Uno dice, hoy voy a escribir un cuento y va a ser sobre flores marcianas, no, ¿verdad? Uno, o en mi caso particular por lo menos, yo no funciono así. Lo que es cuento sobre todo, trabajo bajo un proceso enteramente de inspiración, o sea, hay una epifanía y a partir de esa epifanía surge el resto, y solamente escribo si surge eso y si no, no escribo. Y con las novelas, bueno, la epifanía probablemente sea la historia o el corazón, y ahí sí hay un trabajo importante de sudar, ¿verdad? Y de todos los días continuar y continuar y continuar, pensar las obligaciones y actividades y tratar de cerrar esa historia, y sí tiene mucho más trabajo en ese sentido. Pero por lo menos en mi caso, estar acá, por ejemplo, me inspira. Ahora mientras venía en la ruta, ¡pum!, ya se me ocurrió algo, ¿verdad? Porque ya me desconecto y la mente empieza a establecer conexiones en otros lugares, otras zonas del cerebro que estaban ahí dormidas. Entonces conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas comidas, nueva gente, estar frente al público o como público, todo ese tipo de cosas permiten que uno se inspire. Y de ahí un poquito va surgiendo eso, y como le digo, escribo ciencia ficción porque es lo que entiendo y es lo que me gusta, ¿verdad? Bueno, otro tema es, uno quiere hablar, uno quiere escribir. Siempre lo más fácil es tratar de continuar sobre lo que ya había, sobre todo si lo que había tiene éxito, ¿verdad? Entonces tenemos los fenómenos de las sagas o los fenómenos de empezar todo de cero con las dificultades que eso tiene. Sabemos que comercialmente las sagas son exitosas por eso, porque una vez que a alguien le gustó algo es más fácil seguir dándole más de lo mismo. En mi caso personal, yo no tengo sagas, pero tengo libros hermanos, como dije, libros que continúan ideas, pero que se pueden leer por separado y no obligan uno a leer el otro, ni siquiera a leerlos en orden.
Y a veces salgo con cosas como el síndrome de Zavala, que son una cosa totalmente novedosa. Y bueno, depende de lo que uno esté queriendo contar en ese momento, ¿verdad? Y depende el perfil comercial que uno tenga. En mi caso, yo no soy comercial, no vivo de ser escritor, prefiero escribir lo que me interesa, aunque tenga menos lectores, que tratar de escribir cosas que sean más masivas, ¿verdad? Pero evidentemente es una decisión difícil. Si tenés éxito con algo, pues ya en el caso de Harry Potter, por ejemplo, hay Juegos del Hambre, Crepúsculo, no sé, ¿verdad? Una vez que le pegaste con algo, evidentemente el ámbito y el mercado te obliga a seguir haciendo eso mismo, porque la editorial en el fondo quiere producir dinero, entonces te garantizan contratos para que sigas haciendo lo mismo. Por suerte, o para bien o para mal, todavía no estoy en ese estado que me exijan escribir ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo publicar? Ese es el otro tema que quería comentar. Mucha gente quiere escribir, quiere publicar, y sabemos lo difícil que es publicar, ¿verdad? En realidad, en nuestros ámbitos no es tan difícil. Lo difícil después es distribuir y que se lea, ¿verdad? Publicar, creo que escribir es difícil, publicar es un poco más fácil que escribir. El resto es lo que después se complica, sobre todo porque los escritores somos seres taciturnos y meditabundos, ¿verdad? Entonces no nos gusta mucho estar frente al público, no nos gusta recorrer, no nos gusta vender. Tengo un amigo, acá Aníbal lo conoce, que es Alejandro, es un amigo escritor, que escribe cosas interesantes sobre Egipto y novela histórica, pero él tiene una gran ventaja, él es vendedor de seguros. Entonces él saca 1000 libros y en 3 meses vende sus 1000 libros. Yo saco 1000 libros y tengo de hace 10 años, tenía 500 en stock por lo menos, porque me da vergüenza decirle a alguien, che, no querés comprar mi libro. Y tengo amigos, ¿verdad?, que vienen y Juan, pero la vez pasada vi que diste una charla de literatura y vos, no, yo escribo y tengo varios libros. Sí, no sabía, y es tu amigo hace 5 años por ahí, ¿verdad? Y vos tenés vergüenza de decirle que escribí, porque tipo, voy a querer venderle el libro, no te da vergüenza, pero no puedes regalar tampoco, porque si regalar nunca vas a poder publicar otro libro. Esto es un tema complicado, ¿verdad? Difícil. Yo quiero llegar al punto de equilibrio y después ya puedo donar y regalar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para publicar? Obviamente lo que todos soñamos, va a venir una gran editorial, nos va a decir, Juan, nos encantó el manuscrito que nos mandaste, te adelantamos $100.000, dedicate a terminarlo, ¿verdad? Y sucede, por supuesto que sucede. En nuestros países sucede un poco menos, ¿verdad? En otros países están más desarrollados eso. Pero no es tan fácil, porque las editoriales están saturadas, porque muchos nos quejamos de que no se lee. Yo creo que se escribe demasiado, tal vez más de lo que se puede leer. Somos ya muchos los escritores, todos queremos de alguna manera dar a conocer lo que hacemos, y es muy difícil separar lo bueno de lo malo. Y a una editorial de repente le llegan, ¿cierto?, las editoriales importantes, si seguimos Planeta, miles de obras diarias le llegan, ¿verdad? Entonces, que la tuya les parezca más interesante que otra. Primero, la obra que está dentro del marco en el que ellos están interesados este año de temática para publicar, ¿verdad? Porque este año ellos quieren hacer novelas históricas sobre fenicios, de no sé qué historia. Eso es lo que les interesa. Entonces, fuera de eso, por más que sea buena, no les interesa. Y aunque sea de fenicios, hay otras 500 novelas de fenicios también, ¿verdad? Entonces, y de repente nadie las lee. Entonces es difícil con las editoriales grandes trabajar. Es más fácil con editoriales pequeñas, regionales, hay mucha más chance. Entonces, lo que se inventó en otros países son los agentes literarios. Es una persona que toma la obra del escritor y que es más bien comercial y se dedica a tratar con las editoriales. El escritor escriba y el agente literario va a hacer que se publique, ¿verdad? Yo cuando lancé la Sociedad de las Mentes, dije, esta novela va a romper con todo porque es súper única, es original. Contacté editoriales, no, nada. Algunas me respondieron muy cordialmente, gracias, nosotros no leemos sus libros, así que nos vamos a quemar, pero les avisamos por lo menos para que sepa y no tenga esperanza, ¿verdad? Porque no leemos libros que nos mandan. Bueno, yo no sabía, mandé, dije, bueno, en una biblioteca quedará, no sé, ¿verdad? Entonces dije, voy a contactar a agentes literarios. Y la gente literaria me dice, gracias, pero tenemos demasiadas cosas para leer, así que nosotros tampoco leemos. O sea, tampoco cumplimos el rol que la gente cree que cumplimos. Nosotros lo que hacemos es defender los intereses de los escritores con los que ya trabajamos luego, ahora. Entonces, no vemos nuevos escritores. Entonces es un problema también. Los agentes literarios no cumplen el rol de tomar gente nueva y tratar de impulsarlos. En general, no digo que no ocurra, pero en general es difícil. Obviamente, lo que muchos hemos hecho es autopublicarnos. A veces vamos, pagamos una imprenta,
¿Cuánto cuesta publicar un libro? $1000, toma, publicame el libro. Y tengo 300 ejemplares de mi libro, 1000 ejemplares, no sé. Y bueno, los vendo, los distribuyo, se los doy a mis amigos, los regalo, los dono, hago algo y por lo menos se lee, ¿verdad? El problema es que el escritor cuando se autopublica está muy solo. Y el escritor no sabe cómo distribuir, no tiene los contactos para que se venda el libro, los dejan en una librería y después te dan los 3 meses y no saben qué pasaron, dicen que tal vez estén en el fondo, que hay que buscar y te cansas, no tenés tiempo para ocuparte, ¿verdad? Entonces, y sobre todo la gente te le dice, bueno, pero no te publica nadie, quiere decir que no va a ser tan bueno tu libro, hay toda una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, autopublicarse también tiene un problema. Por eso yo a partir del segundo libro, a pesar de que me autopubliqué, en realidad trabajé con una editorial y está el sello de la editorial, y en realidad la editorial logré que pague una parte también y hicimos lo que está abajo, una coproducción. Y aprendí que la coproducción, sobre todo en países como los nuestros, es una excelente solución. Cierto, hay que invertir menos de lo que invertiría si te autopublicaras. En el caso particular, yo les cuento, no tengo problema en contar, si vamos a sacar 500 libros, 700 libros, que es lo que normalmente sacamos, pagamos mitad y mitad, y la editorial se queda con la mitad de los libros. Y la editorial los vende, los distribuye, los lleva a las ferias del libro, los dona, hace lo que quiere. Y yo me quedo con la otra mitad. Entonces, en general, la gente va a ir a comprar los libros, yo sigo sin ganar un peso porque los compra en la revistería o en la librería donde la editorial los puso, ¿verdad? Pero por lo menos tengo mi libro, y si ven un evento como este, tengo mi libro y me preguntan, che, Juan, ¿quieres leer tu libro? Toma. Porque ya me pasó con gente que le digo, che, quiero tu libro. Y hay que ver dónde podemos conseguir, ¿verdad? No, hoy estoy contigo, hoy quiero que me des tu libro y quiero leer tu libro, ¿verdad? Entonces eso no me va a pasar, por lo menos mi libro siempre va a estar. Por cierto, afuera hay libros míos si quieren, son bienvenidos. A precio súper especial, súper económico. Porque al cambio si no iba a salir muy caro el peso argentino. Y la otra opción, que muchos nos hemos engañado, ¿verdad? Es la publicación digital, Amazon. Si habrán visto los últimos 5 o 7 años, entró Amazon y en 2 años la venta de los libros digitales superó la venta de los libros físicos. Y para el 2015 ya los libros físicos iban a desaparecer según los análisis de Gartner y de todos los genios de la finanza y de la tecnología, ¿verdad? Ahora estamos en 2015, 2016 y ya les puedo decir, no sucedió eso. Los libros digitales son un nicho, hay gente que lee libros digitales, se venden libros digitales, pero la gente sigue en muchos casos prefiriendo el libro físico por innumerables motivos. Muchos motivos no son técnicos ni son lógicos, ¿verdad? Porque lógicamente el libro digital realmente es mejor, es más barato, es más cómodo, tiene un montón de beneficios, pero el libro físico tiene un cariño que es diferente, ¿verdad? El tema con la publicación digital, yo tengo todos mis libros en digital porque como ingeniero informático no puedo no tener mis libros en Amazon, pues tengo amigos afuera que me piden todo lo que lo quiera. El problema, los resumo porque si no vamos a quedar hasta las 10 de la noche, algún día podemos hablar solamente de publicación digital, pero el problema es que en Amazon en un mes se suben 120.000 libros. Ese es el promedio, en un mes, 120.000 libros. O sea, imagínense al año, estamos hablando de 1.5 millones de libros que se suben. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que te descubran? Amazon es un canal nuevamente, el canal. Amazon es una vidriera del mundo fantástico, pero nadie entra a buscar tu libro a Amazon. Y si vos pones libro de ciencia ficción en Amazon, igual te van a aparecer 300.000 libros. O sea, y el tuyo no va a estar entre los primeros 10 que va a aparecer en la lista, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, Amazon es un canal cuando ya sos reconocido o cuando tenés otro mecanismo para hacer llegar a la gente hasta Amazon para que te compre. Pero no es que Amazon te va a vender libros. Vos tenés que conseguir el cliente de algún lado y llevarlo a Amazon para que te compre. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estoy en Amazon, estoy. ¿Cuánto vendo? Mucho menos que los libros que vendo en físico. Y vendo poco en físico. Entonces es menos, les cuento, ¿verdad? Y te mandan una planilla mensual con las ventas, y cuando ves unas cuantas ventas, te palpita todo el corazón, ¿verdad? Pero les cuento otro problema, Amazon te paga solamente cuando vendiste $100 el libro. Como los libros en Amazon cuestan $1, $2, $3, ¿verdad? Yo les digo, hace 10 años tengo libros en Amazon y nunca cobré, nunca me llegó el cheque todavía. O sea, va lento, ¿verdad? Pero es una opción y es válida, sobre todo si uno no puede publicar, no puede autopublicarse, el costo de la publicación a veces es elevado. Y esto tiene otros problemas por detrás.
¿Quién hace la edición? ¿Verdad? ¿Quién hace la corrección del texto? Muchas veces nosotros entre amigos, escritores nos ayudamos, no es profesional, yo no soy un corrector, lo ayudo, ¿verdad? Y ya amigos así me ayudan, y bueno, errores se cuelan. ¿Quién maqueta el libro? Necesita un diseñador gráfico, tiene un costo. Armar un libro de 300 páginas le toma una semana a un tipo que se dedica a eso, entonces hay que pagarle. Entonces tiene costos, y obviamente el costo de la impresión, el papel, tapa color, qué sé yo, tiene un costo. Pero, insisto, en nuestro país publicar no es tan costoso, no es tan difícil. Hay editoriales que te van a ayudar, o vas a invertir un poco de dinero y vas a poder sacar una edición de 500, si haces en offset, aunque sea de 100, si haces multicopiado, que el unitario es más caro, pero como haces poco, podés ir imprimiendo de a 50 cada vez que se te agota. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero es todo un desafío publicar. Pero como le digo, el problema no es publicar. Publicar es como la gente que dice, cree que el fin del camino es el casamiento, ¿verdad? Entonces ya me casé, ¿verdad? Y ya está. ¿Verdad? Todos los casados sabrán que no, ahí empieza la felicidad o el calvario según sea el caso, ¿verdad? En la publicación pasa lo mismo, una felicidad publicar un hijo que nace, pero puede tener el calvario de que tenés el stock del libro, de que te llueve en tu casa y se mojan y se echan a perder, de que los ratones se lo comen, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para difundir nuestra obra? Eso es lo importante. Primero, la editorial, ¿verdad? Si trabajas con una editorial, la editorial va a hacer su trabajo. En Paraguay, no les puedo decir como acá en Misiones, evidentemente Buenos Aires es diferente, pero las editoriales tienen un trabajo que yo les llamo casi de imprenta, ¿verdad? El trabajo editorial es pobrísimo en cuanto a la promoción de la obra. Llegan, publican, se lanzan, el día del lanzamiento está la prensa, en muchos casos la prensa está porque son mis amigos, los invito porque no tiene tanta convocatoria en la parte cultural, ¿verdad? Y después lo llevan a unas cuantas librerías donde se va a vender, y como están los diarios, algunos se van a vender en ese momento, y después solamente en la editorial se consigue el libro. O sea, si vos querés un libro bien, tenés que ir a la editorial a comprar, ¿verdad? Y en algunos casos, obviamente hay ferias del libro, entonces cuando llegan a un stand, llevan libros, y me ha pasado que de repente hay editoriales de 4 o 5 libros, pero como es mucho peso, llevan uno de esos. Entonces alguien que es el de los dragones, no, solamente tenés Alicia, y si no te gusta, lástima, ¿verdad? Entonces la editorial es un trabajo un poquito pobre, por lo menos lo que es en Paraguay. Ayudan, es mejor que nada obviamente, pero no hacen un trabajo realmente importante. ¿Por qué? Bueno, porque las ventas son pocas, porque, insisto, se lee poco, porque es complicado el tema. La realidad es que todo latinoamericano, entonces, esa cuesta distribuir y cuesta dar a conocer la obra una vez publicada, cuesta que se lea. Hay demasiados libros publicados, pero yo creo que se leen menos libros de los que se publican. ¿Ya? Complicado. Y bueno, evidentemente lo que mejor funciona es la difusión orgánica, o sea, alguien que leyó y le gusta, recomienda el libro. En mi caso tengo, por ejemplo, docentes que en la facultad o en el colegio leen algunos de mis libros, entonces los chicos que los leen les gusta y después consiguen el libro, lo comparten con un amigo y ese amigo lo sigue leyendo, ¿verdad? Yo estoy en un caso particular en el que prefiero que me lean a que me compren el libro ya prácticamente en la actualidad, ¿verdad? Me gustaría que me hayan leído antes que me muera, no ser famoso después y que otros sean los que sean ricos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Sociedad de las Mentes, yo la publiqué en una plataforma llamada Wattpad, que está entre los últimos, pero me adelanté, que es una plataforma de publicación online gratuita, donde la gente lee, puede ir publicando capítulo por capítulo y la gente se va enganchando y se anota, y cuando hay un nuevo capítulo puede leer el libro y lee el siguiente capítulo y te comenta, y vos puedes interactivamente ir publicando, ¿verdad? Y hay sagas muy famosas como Crepúsculo, ¿verdad? Que de esa manera se dieron a conocer entre los fans y comentarios, y bueno, y después recién se publicó el libro. Entonces es una forma de dar a conocer lo que uno hace también. Las redes sociales evidentemente son un lugar excelente si vos tenés suficientes contactos, y de vez en cuando no puedes molestar demasiado porque la gente se cansa y te bloquea porque spameas, ¿verdad? Entonces yo nunca estoy haciendo publicidad, compren mi libro, no, pero tipo, hoy voy a dar una charla, voy a estar en tal lugar y voy a estar firmando el libro si alguien quiere estar, ¿verdad? O quiero que conozcan este nuevo cuento que escribí, pones el cuento en las redes sociales y la gente por lo menos va conociendo y va interactuando contigo,
Y muchas veces pasó, che Juan, qué lindo, me gustó eso, ese libro vos tenés, sí tengo, y te llevo si querés, total, delivery gratis, dale, ya está, ¿verdad? Y vender un nuevo libro y tener un nuevo lector. Como le digo, es muy importante tener un nuevo lector que vender el libro. He tenido y estoy muy contento de que tengo gente así que es fanática de mis libros y cada vez que sale uno nuevo ya automáticamente lo compra porque le gusta lo que escribo. Buenísimo, ¿verdad? Me ha pasado cosas que jamás pensé en la vida que me iba a pasar, que un día voy en el centro caminando por la calle y me para una persona, yo te conozco, vos no sos el que escribió La Sociedad de las Mentes, chao. Entonces, mi ego así, sí, yo leí tu libro, no sé qué historia estaba, lo leía, no sé, en la biblioteca de tal lugar, así, pero me reconoció por la calle, eso para mí fue, no sé, ¿verdad? Un cambio histórico, que después siguió todo igual mi vida, pero en ese momento por lo menos fui feliz. Wattpad ya le mencioné entonces, es una plataforma donde anoten, conozcan, uno puede leer y uno puede publicar gratuitamente y tener seguidores, una especie de red social de escritores, está muy buena y sirve para que algunos lectores por lo menos te conozcan. El problema de Wattpad es que cuando recién salió, pasó lo mismo que con Amazon, cuando recién salió había pocos escritores publicando y muchos que me leían, algunos escritores se volvieron famosos y ahora todo el mundo usa Wattpad, entonces hay millones otra vez de escritores y ya nadie lee de tantas cosas que hay, y es un ciclo de nunca acabar, ¿verdad? Los medios periodísticos obviamente que ayudan, entrevistas en radio, televisión, obviamente en la prensa escrita, siempre es bueno, una reseña, dejarle el libro a todos los periodistas que uno conoce del ámbito cultural por lo menos para que puedan comentar, eso siempre ayuda, ¿verdad? Porque después ese artículo lo subí a las redes sociales, o sea, hay que crear todo un flujo de información que haga que por muchos medios se vaya conociendo lo que uno hace. Los gremios, obviamente, ser miembro de la sociedad de escritores o del PEN Club o de un club de escritores, lo que uno quiera, estar agremiado y trabajar en conjunto sirve. Entonces hay actividades, hay charlas, hay conferencias, hay presentaciones, se hacen antologías. Entonces hay muchas formas en las que los gremios ayudan a que se publique, a que se distribuya, a que se conozca la obra que uno hace. Obviamente ferias, conferencias, en este caso, ¿verdad? Yo estoy acá y me conocen. No sé si van a llevar libros o no, no es importante, pero después pueden buscar en las redes sociales y conversamos, o yo puedo aprender de ustedes. O sea, este tipo de cosas son muy importantes para conocer lo que existe, sobre todo ofrecer y aprender también. Entonces, no hay que descuidar ese ámbito. Después, las antologías obviamente son importantes, sobre todo para escritores nuevos que no tienen mucha obra o que tienen miedo de publicar algo que no se lea. Entonces pueden publicar en antologías junto con otros 10 escritores 2 o 3 cuentos o poesías o lo que sea, y eso está bueno porque se garantiza que por lo menos la familia, los 10 escritores van a leer los libros. Entonces multiplicas por 10, no solo tu familia, sino 10 familias van a leer los libros. Entonces es una forma de empezar la multiplicación y se ríen, pero es cierto, es así, ¿verdad? Entonces las antologías ayudan, aunque sean autopublicadas, no importa el nivel de importancia, la antología ayuda. Obviamente, participar en una antología internacional está buenísimo, y en algún caso lo he conseguido también. Pero en antologías locales, en Paraguay tenemos la revista del PEN Club, que en realidad es un libro, y es un libro que tiene a 30 autores, y hay poesía, narrativa, ensayo, y está bueno, porque hay una obra mía en cada revista del PEN Club. Y esas revistas del PEN Club se envían a bibliotecas de todo el mundo, a bibliotecas de investigación en Estados Unidos, en Europa. Entonces alguien que algún día quiera leer un libro sobre lo que se escribe en Paraguay, en esa revista tiene un resumen de lo que hay y hay algo tuyo también. Y se van a decir, mira, hay ciencia ficción en Paraguay, qué interesante. La otra forma, obviamente, que está buena para resaltar, son los concursos. Ganar un concurso, sobre todo si el concurso tiene una relativa importancia, no monetaria, sino de conocimiento y distribución y todo lo demás, es súper importante. Hay gente que gracias a eso se ha hecho famosa, y si no te hace famoso, por lo menos te da un respaldo también de lo que estás haciendo, está bueno. Y los medios alternativos, como le digo, yo actualmente estoy pensando en escribir guiones para videojuegos, también estudié guión para películas, ahora para cine. ¿Por qué? Porque son los medios que consumen mucho los jóvenes. Entonces, cierto que la literatura ofrece cosas que los otros medios no ofrecen, y vamos a defender la literatura desde ese punto de vista, porque hay un pensamiento de cierto nivel, solamente la literatura lo da. Entonces yo defiendo la literatura, pero también es cierto de que alguien que no leyó nunca nada, tal vez sea más fácil llegarle por otro mecanismo que después lo atraiga hacia la literatura, ¿verdad? Entonces, en los videojuegos, por ejemplo,
hay de todos los tipos. No estoy hablando de videojuegos donde mata gente y hay zombies, pero hay videojuegos que tienen historias sumamente complejas, que tienen hilos narrativos, argumentales, que tienen desarrollo de personajes, tienen diálogos, tienen un montón de cosas que en el fondo son casi un libro interactivo. De hecho, actualmente se habla mucho de la literatura interactiva y yo me reí mucho. Yo fui jurado del premio Itaú del año pasado, que es un premio regional, Uruguay, Argentina, Paraguay y no sé, me acuerdo si era Chile, o eran 4 países, Brasil, no me acuerdo. El tema es, fui jurado y ellos impulsaban el cuento tradicional y también el cuento digital, le llamaban ellos. Y para mí el cuento digital, que era súper experimental lo que estaban haciendo, para mí el cuento digital en el fondo se va a convertir en videojuegos cuando llegue el momento, porque ese es el nivel de interactividad que dan los videojuegos. Y no es realmente literatura, es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, son canales por los cuales uno puede dar a conocer su obra. ¿Qué más? Bueno, y ahí con eso yo cierro lo que era mi presentación, ¿verdad? Estoy abierto a cualquier pregunta, comentario, debate, cosas que se puedan gestar. Para eso estamos. La idea es un poquito compartir las experiencias que uno tiene, reírnos un poco y analizar el ámbito en el que estamos, que es de literatura, dar a conocer nuestra obra, publicar, escribir, conocernos entre nosotros. Así que si hay preguntas, a las órdenes. O comentarios, o consultas. Los libros son baratos. Ahí al fondo, acá en la puerta enfrente, ahí están los libros. Pero nos reímos, pero no me objetivo vender. En serio, si quieren hacer preguntas, aprovechemos. Si quieren comentar su experiencia de publicación, si les gusta la ciencia ficción, si les gustan los universos alternativos, lo que sea, podemos hablar de eso también, sin ningún inconveniente, mientras dé el tiempo antes de la siguiente charla. ¿Alguna pregunta? Sí, yo me encargo mucho de hacer que se ría la gente. No sé si queda un mensaje, pero espero que después de la noche, aunque sea tengan sueño o pesadilla con eso. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos.